Bueno, pues lamento, bueno, pues la tardanza, he tenido un problema técnico, no podía arrancar, lo tenía arrancado el ordenador hacía un montón, pero bueno, no he podido y os pido lo primero de todo disculpas. Como bien ha dicho Nelson, bueno, pues esta webinar pues se trata de ver cómo se clasifican, almacenan, minimizan los residuos urbanos. Yo le he dado lo primero de todo un planteamiento en relación a lo que es la economía lineal. Bueno, ahora no me avanza la presentación. Ay, Dios mío. Vamos a ver si conseguimos que funcione, que parece que hoy estamos todos... No, está por no funcionar. Lo primero he querido ver un poco cómo es el cambio que tiene que haber desde la economía lineal hacia la economía circular. Cómo estamos actuando, aunque ya es cierto, ya llevamos un tiempo con un cambio en esas tendencias. Pero bueno, quería definiros un poco pues, lo que es la economía lineal, aunque creo que ya lo sabréis todos, y un poco que veamos pues, eso que es la herencia de una revolución industrial en la que se entendía que existe una oferta constante y que todos los recursos naturales con los que contamos son infinitos. La mentalidad es la de extraer, fabricar, utilizar, eliminar o bien comprar, usar y tirar. O sea, los residuos no son recursos, por decirlo de alguna manera. Los riesgos de esa forma de actuar en la economía lineal no son solo aplicables a determinados sectores, sino que abarca absolutamente a todas las industrias y todas las geografías son vulnerables a los mismos, a esos riesgos de una economía lineal. Porque efectivamente los recursos naturales en los que tenemos para un mismo mundo no son infinitos, son finitos. Por esta razón, cada vez más empresas están en transición hacia una economía circular, intentan asegurar un futuro minimizando los riesgos. Y entonces, bueno, según el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible, las empresas que emplean estrategias de economía circular lo que hacen es reducir su dependencia de recursos naturales escasos y se cubren frente a la futura volatilidad de los precios. Ahora, de hecho, estamos sufriendo un poquito unas pequeñas consecuencias de esos problemas de suministros, pero en definitiva va un poquito unido todo de la mano. La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar, reciclar, es decir, no comprar, usar y tirar, sino todo eso que tenemos ahí que son residuos, reutilizarlos. Y todos esos productos existentes tenemos que reutilizarlos todas las veces que sean posibles para que tengan un valor añadido, crear ese valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende. No es una cosa que, bueno, pues se utiliza y hemos acabado, sino que se mete en una cadena en la que hay una reutilización, una reparación y una innovación. En la práctica implica reducir los residuos al mínimo. Fundamental, reducción de residuos, lo que se reduce o lo que no existe no se tiene que tratar como residuo. Cuando un producto llega al final de su vida, sus materiales se mantienen dentro de la economía siempre que sea posible. Estos pues pueden ser productivamente utilizados una y otra vez, creando así un valor, como he dicho, adicional, un valor añadido. Contrasta, como hemos visto antes, con el modelo de economía lineal tradicional, basado principalmente en el concepto, como he dicho, también usar y tirar, que lo que nos implica es que necesitamos grandes cantidades de materiales y energía baratos y de fácil acceso. Como he dicho, ahora mismo estamos en un momento un poco peliagudo en ese sentido, en cuanto a las energías ni son baratas y además los materiales no nos están llegando. Hay una cosa que se programó, o sea, que se hizo hace mucho tiempo, que es la obsolescencia programada, y es que, bueno, pues que los productos tienen que vivir durante un tiempo, tienen un tiempo de vida útil, pues los ordenadores, las neveras, todo tiene un tiempo programado, y ese tiempo programado, pues al final hace que sea una sociedad de mucho consumo. La obsolescencia programada, contra la que el Parlamento Europeo está pidiendo medidas para que se quite ese modelo de usar y tirar y esa obsolescencia programada y vayamos a una economía, como he dicho,
circular en lugar de una economía lineal. La idea es clasificar, como hemos dicho, lo primero de todo, los residuos. O sea, entonces tenemos que saber qué es segregar los residuos. Segregar los residuos no es más que clasificarlos. Y tenemos que entender las razones por las que es importante que esos residuos estén bien separados, estén segregados. La segregación de residuos es un proceso por el cual se debe ser capaz de separar de una manera correcta y eficiente todas las fracciones de los residuos generados. Si se quiere realizar un correcto tratamiento de los residuos, tanto si es a nivel de los ciudadanos como a nivel empresarial o entidades de cualquier tipo, pues se debe hacer por parte de todos un esfuerzo importante para esas labores de segregación. La segregación de los residuos, por tanto, es un proceso de separar, vamos a decir, la basura y los productos de desecho en un esfuerzo para lo que hemos dicho antes, poder reducir, poder reutilizar y reciclar los materiales. La segregación se debe hacer, por tanto, de una manera higiénica, segura y sostenible. O sea, no es hacerlo de aquella manera, sino tenemos que tener en cuenta eso, que tenemos que al final llegar a poder reducir, reutilizar y reciclar nuestros residuos y hacerlo, pues claro, para que eso sea así, pues de una manera segura y sostenible. En última instancia, podemos decir que la segregación de los residuos se reduce a la gestión de residuos. Esta última se refiere a lo que es la gestión de residuos, al proceso de eliminación, tratamiento, reciclaje y perfeccionamiento de los materiales de desecho. La segregación de residuos es una parte importante del proceso de gestión de residuos. Yo diría que es la parte más importante. Podemos tener muy buenas plantas de separación, podemos tener muy buenas plantas lo vamos a ir viendo en las maquinarias de las distintas plantas, que si no viene con una buena segregación en origen, los resultados que vamos a obtener no son en absoluto óptimos, sino que siempre se nos va a quedar ahí una parte que no va a funcionar. O sea, siempre vamos a perder capacidad, por decirlo de alguna manera. Con la segregación estamos colaborando pues activamente en una economía, pues como he dicho, más sostenible, más limpia, medioambientalmente mejor y que es capaz de reducir los vertidos y de aprovechar al máximo los materiales mediante un reciclaje y una reutilización. Como he dicho, es pasar con la segregación lo mismo, de una economía lineal a una economía circular. ¿Cómo clasificamos las distintas fracciones de los residuos? ¿Cuáles son las tipologías de residuos? La clasificación de los residuos, cuando hablamos de residuos urbanos, se puede hacer tanto a nivel, dijéramos, de ámbito doméstico, como hablar de un ámbito empresarial. Las empresas, en definitiva, en muchas ocasiones también generan una serie de residuos y de desechos que son totalmente asimilables a ese residuo doméstico, con lo cual, cuando hablamos de esa clasificación de fracciones, tenemos que considerar que estamos en cualquiera de los dos ámbitos, ¿vale? Lo que respecta al ámbito doméstico, podemos clasificar los residuos en las fracciones que se recogen selectivamente. He visto por lo que ha dicho Nelson o por lo que, bueno, pues que estáis ahí, que estáis en Colombia, en Argentina, bueno, en varios países. Entonces, yo entiendo que lo que es la segregación selectiva pues será más o menos muy similar en todos los países y que serán poco más o menos las mismas fracciones las que se hacen o se separan en unos y otros sitios. Yo, lógicamente, hablo de lo que más conozco, que es la forma en que se hace aquí en España. Y, bueno, pues para nosotros existen una serie de fracciones que se recogen selectivamente y que son el papel y el cartón, por un lado, los envases por otro, los envases ligeros, vamos, el vidrio, la fracción orgánica y la fracción resto. La fracción orgánica es cierto que se ha incorporado no hace tanto a nuestra
a nuestra vida cotidiana de separación de residuos, pero ahora mismo se está alcanzando ya unas cuotas bastante importantes. Por otro lado, también se separan otra serie de residuos que se generan en los hogares y que, por supuesto, también se generan en las empresas y se recogen por diversas vías. Por ejemplo, los RAEs, pues se recogen muchos de ellos a través de las empresas que nos venden los propios equipos eléctricos y electrónicos. Las pilas y luminarias, pues hay un sistema integral de gestión, por ejemplo, Ambilam, y a través de los comercios pues también se están entregando pilas y luminarias. En las marquesinas de los autobuses se depositan pilas y luego bueno, tenemos una serie de residuos como pueden ser los muebles, enseres, aceites, ropa, calzados, etcétera, que esos residuos también se generan tanto en empresas como en los hogares. Cuando los residuos son de esta tipologías para los hogares se hacen a través de los puntos limpios, y cuando es a nivel de empresas o de industrias, la gestión de esos residuos que sean peligrosos, como por ejemplo serían las pinturas o barrites y demás, se tienen que hacer a través de gestores de residuos autorizados. Los recogidos selectivamente son recogidos en contenedores que se disponen por las entidades locales y se ponen a disposición de los ciudadanos. Las fracciones, supongo que las conoceréis, aquí por lo menos, como digo, yo los voy a decir según cómo lo estamos clasificando aquí en España y los colores que hay para cada uno de ellos. Para el papel y cartón tenemos el contenedor azul y se entiende como papel y cartón las hojas de papel, sobres y cuadernos, revistas, periódicos viejos, propaganda que echan en el buzón, las hueveras de cartón, las cajas y envases de cartón, tubos y canutos de cartón y papel de envolver, por ejemplo, de los rollos. Es importante cuando vayamos a depositar el cartón que es plegarlo para poderlo introducir correctamente en los contenedores. En cuanto al contenedor verde, sería el contenedor para el vidrio. La recogida selectiva de vidrio no incluye cristal, hay que tener esto en cuenta, simplemente los vidrios. Los vasos, vidrios planos, como pueden ser los cristales de vehículos o por ejemplo, de una ventana, pues no se podrían depositar. Porque estos vidrios, estos cristales contienen plomo, que no se puede fundir en los mismos hornos en los que se hace el fundido del envase de vidrio para recuperarlo. El cristal, en caso de que sea de este tipo, de un vidrio, pues de una ventana y demás, se tiene que llevar a un punto limpio. En el contenedor marrón es para residuos orgánicos. Los residuos orgánicos pues son básicamente los de materia biodegradable, como puede ser la fruta y la verdura, carne, pescado, las cáscaras de huevo, marisco, frutos secos, los restos de comida, en definitiva. Pozos de café, infusiones, el papel de cocina sucio, por ejemplo, en vez de tirar el aceite por los fregaderos, pues se recoge con servilletas ese pequeño resto que queda en la sartén. Todo ese tipo de papeles que quedan impregnados también se utilizarían ahí. Y pequeños restos de poda de jardinería. El amarillo sería para envases. Hay que tener claro lo que es envase, no plástico. Quiero decir el concepto de que sí que es envase de plástico, envase ligero, pero no cualquier tipo de plástico. Por ejemplo, pues un juguete de un niño que sea de plástico. En el amarillo hay que poner los envases de plástico, bolsas, botellas, envases de lácteos y tapas, hueveras, vasos, platos y tapas, tapones, mallas de fruta, el film transparente, botes de productos de aseo vacíos, los blister, que no sean de medicinas, eso sí. Y luego, pues, entre otros, aparte de los envases de plástico, tenemos que introducir también los envases de metal, como pueden ser las latas de bebida y conserva, platos y bandejas de aluminio, chapa y tapas de aerosoles vacíos, el papel de aluminio. Los bricks básicamente porque están formados por 3 componentes, pero uno de ellos es el aluminio. Y luego las bandejas y embalajes que tenemos de corcho blanco, lo que es el poliespar, que es se utiliza muchísimo, pues por ejemplo, para alimentación, para los Burger King, los McDonald's, esas cajitas de poliespar que se nos proporcionan. Cajas de madera de pequeño tamaño, pues como pueden ser las cajas de fresas, de puros, etc. Y luego, por último, tenemos una quinta fracción, que es la fracción del contenedor gris, con tapa naranja, que es para el resto. Y es todo aquello que no es reciclable, todo lo que no es residuo orgánico, ni está en ninguna de las otras categorías, ni es un envase, ni es un vidrio, ni es un residuo especial. Y no existe un contenedor específico para su depósito.
Por ejemplo, pues los residuos higiénicos y sanitarios, colillas, las arenas de gato, cerámica y porcelana. Eso es más conveniente llevarlo al punto limpio, pero bueno, en el caso de que se nos rompa un plato, pues no va a ser el punto limpio, por ejemplo. Las gomas, residuos de limpieza doméstica, papel de cartón sucios que no sean orgánicos, bombillas incandescentes, por ejemplo, esos no se deberían. Aquí tenéis una imagen de lo que serían, bueno, pues un poco todo como un resumen de lo que he explicado, ¿no? Por un lado está el contenedor marrón y ahí os pone la recogida. Esto es las recogidas, cómo se hacen en Madrid, ¿vale? Que sí pueden servir como un ejemplo. La recogida de orgánicas es diaria, la de envases 4 veces a la semana, la de resto no reciclable es diaria y luego tanto el verde como el azul, que son el de papel y vidrio o el de vidrio y papel, pues van un poquito como a demanda. Cuando está ya lleno, pues según llenado se van retirando, ¿vale? Hay otras recogidas de residuos, como he comentado, que bueno, pues que no se pueden meter dentro de estas fracciones. Entonces, bueno, esos residuos que no se pueden meter en las fracciones, que no se pueden entregar como lámparas y luminarias en los centros comerciales o en los comercios y demás, esos residuos, como por ejemplo los que tenéis ahí, aceite usado o residuos que sean peligrosos, escombros, de pequeñas obras domiciliarias, muebles enseres y demás, esos residuos tienen que ir a los centros, a los puntos limpios, ¿vale? Que son, bueno, pues a sitios que tienen contenedores que están especializados o bien en contenedores, por ejemplo, urbanos, como he dicho antes, las pilas. Por otro lado tenemos una serie de residuos que son los residuos comerciales. Esto sería un poco la definición de urbanos, pero todo lo que sea asimilable lo vamos a ver que también entraría en esas categorías. Los residuos comerciales se generan por la actividad propia del comercio, da igual que sea comercial por mayor como comercial por menor. En servicios de restauración, en hostelería, en bares, en oficinas, mercados y en cualquier otro establecimiento que sea del sector servicios. Tendrán la misma consideración y forma de segregación y deposición, o sea, se pondrán en los mismos contenedores que los residuos urbanos. En zonas de la ciudad, por ejemplo, que haya mucha densidad de establecimientos comerciales, pues hay en ocasiones que se puede hacer una recogida de cartón que es puerta a puerta. Pues, bueno, pues se genera muchísima cantidad, entonces bueno, pues se determina con el centro, el horario y demás, y se hace pues una recogida, como digo, puerta a puerta. En cuanto a los industriales, según la clasificación de los residuos generados, las distintas fracciones, o bien, como he dicho, se hacen a través de un gestor de residuos peligrosos o no peligrosos, y en ocasiones, bueno, pues depende de las zonas, pues pueden depositar los que son asimilables a urbanos, se podrían depositar en un contenedor de residuos normal. Como estamos hablando de clasificación, he considerado que puede ser interesante para vosotros saber cómo se clasifican los distintos tipos de plástico. He dicho que es importante para el reciclado y la recuperación la segregación. Bueno, pues si ya conseguimos la segregación de los distintos tipos de plástico, es maravilloso porque vamos a conseguir quitarnos de en medio un montón de rechazo de producción. Entonces, os voy a hacer un resumen de lo que son los distintos tipos de plástico. Y estos, bueno, pues se dan tanto dentro de la fracción de envases como en diversas actividades industriales. Y bueno, pues tenemos que conocer más o menos cómo se clasifican. Hay un residuo o un plástico que es muy conocido, seguramente habréis oído hablar algunos de él, que es el PET. El PET no son más que la abreviatura del polietilén terftalato. Es un nombre un poquito extraño, entonces al final la gente lo conoce como PET sin más. La clasificación del PET es el número 1, lo tenéis ahí, o sea, ahí os he puesto lo que vais describiendo un poco para que vayáis viendo. Es un material plástico de aspecto brillante que puede ser transparente e incoloro, coloreado e incluso a veces puede llegar a ser opaco. Tiene un punto de soldadura, que es lo que se fue en la imagen del centro, que es en el centro de la base. Si lo veis, va como una especie de lengüetitas y en el centro hay como un punto. Una característica que puede ayudar a diferenciarlo es que después de deformar los envases de PET, estos vuelven otra vez
a su estado, como si dijéramos, y no deja marca, no se quedan marcas. Las bandejas y bases de PET son susceptibles de confusión muchas veces con el polipropileno. Como os he dicho, su número de clasificación es el 1, entonces lo podéis distinguir bueno, o bien por la soldadura de abajo o bien por el tipo de plástico, que en ocasiones puede ser más dificultoso, y si figura en el número 1, en ese de envase, pues ya directamente lo tenéis clasificado, evidentemente. El siguiente será el polietileno de alta densidad. El polietileno de alta densidad tiene muchísimo valor en el mercado. Es una poliolefina que habitualmente se presenta como un material opaco o PEAD translúcido. Bueno, las siglas PEAD, HDPE, depende si es polietileno de alta o si es en las siglas en inglés, ¿vale? Entonces, bueno, o polietileno simplemente. Entonces, bueno, el PEAD o HDPE, lo podéis ver en los envases, se verán las letras de la misma manera. Es translúcido. Estos envases pueden ser opaco o translúcido. Estos envases pueden presentar diversas coloraciones. Los envases fabricados a partir de este material tienen como una línea que atraviesa toda la base, que la veis ahí también en la imagen, que da como un vasito y un tenedor se ve, y una línea que atraviesa, y suele tener ahí una rebaba del material a lo largo de esta línea. Si tiene, por ejemplo, en la parte de las botellas, si tiene rosca, pues si es de un cuello de botella, tiene una rosca, ¿vale? Abajo tenéis, bueno, pues una serie de bases que se han fabricado con polietileno de alta densidad. Y el número de clasificación sería el 2. El siguiente que vamos a ver es el polietileno de baja densidad, el film, o el LDPE, por las siglas en inglés, de low. El film es un material ligero y flexible que puede estar constituido por diferentes tipos de plásticos, por ejemplo, poliestireno, polipropileno, el PVC. Los envases fabricados a partir de este material suelen ser sobre todo las bolsas y los envoltorios. Ahí tenéis un ejemplo, el film para envolver o pequeñas bolsitas. Su número de clasificación es el número 4. El siguiente que vamos a ver es el polipropileno. Los envases fabricados a partir de esta poliolefina, que también es una poliolefina, pueden ser opacos, translúcidos y en algunas ocasiones transparentes. Son brillantes y a veces pueden estar coloreados. De hecho, ahí tenéis, por ejemplo, un bote con una tapa el bote es transparente más o menos y en cambio la tapa es de color rojo. Este material chasca romperse, o sea, cuando se rompe se oye el tac, como si es así como lo podéis distinguir, se chasca. Bueno, y por los números, claro. El polipropileno es susceptible de confusión con el polietileno de alta, son muy similares, se diferencian principalmente por el brillo. Características de los envases del polipropileno, pues que presentan una solapadura en la base, lo veréis ahí en la imagen de la izquierda, según veis la presentación. Las botellas tienen rosca en el interior del cuello. Otro de los tipos de plástico que vamos a ver en la clasificación es el poliestireno, es el corcho blanco. Podemos tenerlo en diferentes colores, el corcho blanco o el corcho de ahí está en colores, es el poliestireno expandido. Si no es el poliestireno expandido, un ejemplo serían esos cubiletes que veis ahí que son como de una especie de yogures, ¿vale? El poliestireno expandido es una variedad llamada poliestireno expandido, lo que he dicho, que es como el corcho blanco. Es un material plástico espumado, utilizado en muchas ocasiones como aislante térmico y acústico, aparte de utilizarse en alimentación. Se utiliza mucho en construcción. También como embalaje en varios sectores de actividad y, como he dicho, pues es el que se conoce como el corcho blanco. Por último, el policloruro de vinilo, el PVC. Bueno, el PVC es el número 3. Tiene su dificultad porque al ser policloruro de vinilo tiene pues unas moléculas de cloro y bueno, pues se intenta evitar en la medida de lo posible. O sea, ahora yo diría que poco se hace ya de PVC, aunque es cierto que ha habido temporadas en que el PVC ha sido pues casi la estrella, ¿no? Porque se hacían también no solo los envases, sino que se hacían tuberías y etcétera.
Es complejo porque si algunos de ellos, por ejemplo, se pueden llevar a valorización energética, llevar la molécula de cloro, pues ya eso no podría entrar en valorización energética. Entonces, bueno, es un residuo que está yendo, por desgracia, muchísimo por desgracia, yendo a vertedero, me refiero no porque vaya en concreto a vertedero, sino porque, por desgracia, están yendo muchos residuos a vertedero. Los envases de PVC son transparentes, presentando a veces cierta tonalidad azulada. Es posible encontrar envases de PVC que sean de otras tonalidades, pues por ejemplo el PVC color rojo que recubre las velas, no sé en vuestros países, pero aquí en Semana Santa sobre todo, pues están las velas y van como en una fundita roja de plástico, ese plástico es de PVC. Al doblar los envases de este material sí que se produce esa marca blanquecina, que de hecho que antes no pasaba, que se mantienen al devolver el envase a su forma primitiva, ¿vale? O sea, ahí sí que se queda esa marquita blanca. Ahí tenéis, bueno, pues dos símbolos, el 1, 2, 3, faltan 4 ahí, por lo que veo, 5, 6 y 7, que serían otros materiales. En ocasiones hay una serie de plásticos que son de mezcla, pues por ejemplo se pueden utilizar o se suelen utilizar, pues por ejemplo para hacer macetas. Bueno, una vez que ya hemos visto un poco cómo se han clasificado los residuos, vamos a ver qué es lo que pasa en las distintas plantas de clasificación. No sé cómo voy de tiempo porque como ha habido ese retraso, espero acomodarme perfectamente al tiempo y que luego es de tiempo a preguntar. Bueno, hay distintos tipos de plantas de clasificación. Unas de ellas son la clasificación de envases ligeros. Son instalaciones que son especializadas en la selección de los envases ligeros procedentes de esa recogida selectiva que he dicho de las fracciones, que como he dicho pueden ser tanto de origen industrial como de origen domiciliario. En estas instalaciones pues se hace la selección de los diferentes plásticos. Los envases férricos, porque he comentado que van latas, etcétera. Esos son envases férricos, los de acero. Y por otro lado van también los envases de aluminio. Y como he dicho, el tetrabric, que una de las fracciones o de las componentes de los tetrabric es el aluminio, es plástico, cartón y entre el plástico y el cartón hay una lámina de aluminio. Todos estos envases van a las plantas de clasificación de envases ligeros. Por eso es importante también el conocer cuáles son los tipos de envase para que sea más efectiva luego el reciclado. Dependiendo del grado de automatización de las distintas plantas, pues pueden clasificar en plantas que son manuales, semiautomáticas y automáticas. Cuando son plantas de tamaño medio, que son normalmente las más habituales, con una capacidad que va entre 2-3 toneladas hora, pues son normalmente plantas semiautomáticas. Si eso va a más, quiere decir que si luego bueno, pues, se incorpora más residuos, aumenta a 4 o 5 toneladas día, bueno, pues se puede automatizar más. Pero hay una parte siempre que es primero una parte de triaje manual y luego pues una parte de automatizaciones. Hay tanto parte manual como parte que se hace con maquinaria. ¿Cuáles son el funcionamiento y las áreas de selección? Bueno, lo primero de todo es una zona de recepción de envases. Una vez que entran los vehículos a las plantas, se pesan y se vierte el contenido en una plataforma o fosos de descarga. Una vez que eso ha ocurrido, bueno, pues con una pala mecánica o un agroapulpo, pues se van alimentando las diferentes líneas que hay de tratamiento dentro de la planta. Entonces, esta sería la primera parte de la planta, sería la zona de recepción de envases. A continuación hay una zona de selección, una zona de separación de objetos voluminosos o materiales no adecuados, como por ejemplo los vidrios, lo que se llaman impropios dentro de una fracción. Estamos hablando de una planta de envases, no puede haber vidrios, no puede haber objetos voluminosos, grandes cartones. Entonces, eso se le llama impropios y se tiene que separar. Normalmente esta parte suele ser a través de, como he dicho, de una manera manual, con operarios que pues, van manualmente retirando esos impropios que no tienen que estar ahí. En esa zona, además, suele existir un abridor de bolsas, que lo que hace es que las desgarra y deja libre el contenido. Cuando nosotros
depositamos nuestros envases en el cubo que hay en la calle, en el contenedor, lo que hacemos es meterlo dentro de una bolsa. Bueno, pues lo que hace es abrir lo que tienen las plantas es un abre bolsas que lo que hace es desgarrarla para que salga todo el contenido. Ese porcentaje de apertura es entre el 95 y 98%. De las torbas de alimentación, que hemos ido bien, bueno, hemos visto que del pulpo tal van a las torbas de alimentación, los residuos van avanzando por distintas zonas donde hay una zona de clasificación que normalmente es manual y está ubicado en el interior de una cabina insonorizada. Y ahí, bueno, pues en función del tipo de los plásticos que ya los conocemos, pues diríamos, bueno, pues aquí van los PVCs, aquí van los de baja densidad, aquí pondremos polipropileno, esto es de polietileno de lectarato. Es muy importante que la gente que trabaja en las plantas de selección tenga unos conocimientos claros y buenos sobre cuáles son los distintos plásticos que van a utilizar. De esta planta se lleva a cabo la separación manual, como he dicho, por distintos tipos de materiales. Cada operario tiene su material a clasificar o su tipo de material a clasificar y se utilizan, bueno, pues todos los que hemos visto, el PEAT, el PET, el PVC, plásticos varios, los bricks. En algunas instalaciones sí hay un sistema de aspiración de bolsas para cogerlos de baja densidad y del film. Y es lo único que hace el operario es, bueno, pues acerca esa bolsa o ese film y la aspira y, bueno, pues esto ya queda separado. Y ya queda en un lugar para su almacenaje. También se recupera en estas plantas, pues papel, cartón o vidrios que hayan podido llegar. Como he dicho, como os hace al principio, una separación de impropios, bueno, pues todo ese papel y cartón ya se separa y luego se clasificará para almacenarlo correctamente. La etapa de preselección, además de manual, puede ser mecanizada, pudiendo pues, haber una clasificación magnética o por volumen, por densidades, por una separación óptica, etc. El tipo de clasificación mecánica no se suele realizar en plantas de baja capacidad de tratamiento. La clasificación mecánica automática consta básicamente de los mismos equipos que se utilizan para clasificar los residuos de la recogida no separada, pero efectivamente son mucho más eficaces en las plantas de recuperación de envases. Una vez que tenemos los materiales seleccionados, se van diferenciando, se van depositando en las diferentes tolvas que lo descargan sobre el transportador secundario bajo una plataforma que va a una prensa enfardadora que va recibiendo alternativamente diferentes productos, con lo cual ya hemos hecho esa separación y lo que vamos haciendo ya es pasar a las distintas zonas de almacenamiento. Ya están separados y ya irán a una prensa, las va enfardando y ya tendremos los fardos de polietileno de alta, de baja, etcétera. En las torbas donde se depositan botellas suele haber un pinchabotellas. Pues ¿esto para qué es? Pues que facilita el prensado posterior. El problema que tiene este plástico es que, como hemos visto, cede. Con lo cual, si tú pinchas la botella, ya no le permite que vuelva a su estado original, como dijéramos. En el extremo final de las cintas transportadoras existen separadores magnéticos, porque en el caso de que haya algún material férrico, pues lo quita de ahí. Y ese material, bueno, pues se transporta a una prensa específica, ¿vale? Entonces ya vamos separando, aquí vemos que ya hemos clasificado tal y ya estamos separando y estamos yendo ya almacenando, vamos a ir almacenando ya en función de las distintas fracciones que se nos van produciendo. El material restante pasa por un equipo de corriente de Foucault y en él se recupera el aluminio. O sea, al final entran envases y como entran envases de acero, habrá que separar todo el acero con los imanes, con los electroimanes, todo lo que es de aluminio, pues con las corrientes de Foucault, que lo que harán es separar ese aluminio, y por otro lado ya tenemos todos los envases plásticos clasificados según cada una de sus categorías. Tenemos otra zona, de hecho, bueno, aquí dice pues cómo almacenar. Bueno, los materiales seleccionados se almacenan hacia el transporte a las plantas de tratamiento. Habrá una zona de almacén para los distintos productos. Tendremos una zona por el polietileno de alta, de baja, el acero, el aluminio, etcétera.
El rechazo de todo este proceso se va, bueno, pues cuando ya no podemos sacarle más, vamos a decirlo, se produce una serie de rechazos que, bueno, pues van a contenedores y esos contenedores van a los vertederos controlados. Llegado a este punto voy a, bueno, aunque ahí pone las otras zonas y demás, voy a volver un poquito al origen. Es muy importante que en nuestros hogares, en nuestras oficinas, en nuestras empresas, hagamos lo que he dicho al principio, una buena segregación. Cuanto mejor esté separado el residuo en origen, más fácil será la clasificación en la planta y más bajo será el rechazo que se produzca y más baja será la entrada de residuos en vertederos, ¿vale? Entonces, es muy importante eso, o sea, hacerlo bien desde el principio. He hecho este inciso, pero bueno, que quería un poco hilvanarlo con lo del principio, esa economía lineal, esa economía circular, a esa buena segregación, tenemos unos tipos de plástico, ahora hemos llegado a la planta, ya vamos enlazándolo y, como digo, es fundamental el hecho de que se haga bien desde origen para que lo hagamos bien hasta el final, ¿vale? La otra parte de la empresa o de las plantas son las zonas de oficinas. Esto es lógico, ¿no? Bueno, ahí se realizan todas las actividades administrativas, entre otras cosas, todos los procesos de entrada de control de la planta de selección y todos los procesos de salida a las plantas de tratamiento final. Yo hoy no voy a hablar de plantas de tratamiento final, no voy a hablar de plantas de tratamiento de envase de plástico o de vidrio para hacer el calcín o de cómo se recupera el papel y cartón. No voy a llegar a eso, simplemente me voy a quedar en la clasificación para hacer ese almacenamiento para que vaya al destino final. El rendimiento aproximado de una instalación de este tipo es del 90% de los materiales entrantes, descontando siempre esos impropios que ya de principio, como he dicho, no deberían llegar a la instalación. Que lo que debería pasar es que no deberían llegar. Eso es un esquemita, para lo que lo veáis, pues hay una recepción de recogida selectiva en el número 1, que está por aquí, no, ahí, si veis no sé si veis el ratón. Luego hay una separación de voluminosos, que hay una persona y es una cosa que es manual. El abridor de bolsas, como he comentado. Un trommel, que vamos a ver ahora lo que es. La aspiración del film, y ahí nos llevamos el de baja densidad. Luego hay un separador magnético, que es el número 5. No, el separador magnético es el número 6, es que no pillo yo aquí abajo. Aquí está, el 6. Luego tenemos el 7, que es la prensa de metales, que eso ya se queda para el almacenamiento final, para el destino, para la acería, por ejemplo, para la fundición. El 8, separación por inducción, que es las corrientes de Foucault, como vamos a ver, que es para la separación de aluminio. Una presa de materiales no metálicos, que serían estos aluminios, un compactador de rechazo, una embaladora de material y, por último, un área de almacenamiento de material recuperado. O sea, sería un esquema de una planta como las que hemos visto. Hay otra serie de plantas, que son las plantas de fracción inorgánica, y, bueno, pues son plantas de selección de residuos procedentes de la fracción inorgánica, esa mezcla, vamos a decir, que reciben los envases del contenedor amarillo y el resto de residuos de la recogida no selectiva, el contenedor de basura orgánica. Hay en algunos sitios que aún existe este modelo, es un modelo que evidentemente es un poquito más atrasado, lo lógico es que haya esa separación en 5 fases, pero a pesar de que existen esas separaciones de esos 5 fracciones, perdón, no fases, en esas 5 fracciones, es cierto que los ciudadanos no somos capaces de aún conseguir que se separen adecuadamente. Son más complejas que las de EEL, es decir, envases ligeros, porque reciben mucha más fracción orgánica, que lo que hace es dificultar la selección y calidad de los materiales que se obtienen. Siempre que se mezclan residuos, como digo, la calidad y la selección siempre es peor. La principal ventaja es que sí es cierto que ahí recibe todos los envases que se generan en los municipios. Entonces, bueno, pues en ese sentido el nivel de recuperación de envases es más elevado. Las principales zonas de tratamiento de este tipo de plantas pues son una zona de recepción de residuos, una zona de separación de residuos voluminosos,
como he dicho antes, esos impropios de gran volumen, como pueden ser grandes cartones, grandes plásticos. Se realiza normalmente de una forma manual, igual que las otras, con una separación de cartón. Una zona de apertura de bolsas, igualmente, se utiliza un trommel con unos pinchos, ahora veremos el trommel y esos pinchos que lo que hacen van desgarrando las bolsas y las van abriendo. Una zona de separación y acondicionamiento de la materia, de la parte orgánica que va. Una zona de tratamiento biológico de toda esa materia fina, esta orgánica que se ha recogido. Y aparte, después del tratamiento, pues ese afino de esa parte orgánica, ese compost que se va a producir, que se va a utilizar como enmienda orgánica obtenida. Si el estabilizado resultante se destina a vertedero o se utiliza como combustible derivado de residuos, necesita un post-tratamiento particular en función de lo que vayamos a hacer. Una zona de clasificación de materiales reciclables con equipos similares a lo que hemos visto antes, o sea, sería pues lo mismo que hemos visto trasladado a este tipo de plantas. Y una zona, pues lo mismo, de preparación, prensado, embalado y ese almacenamiento y expedición de materiales a las plantas de tratamiento final, vamos a decirlo así, o de reciclado. Una variante de las plantas de envases ligeros son las plantas multiproducto. Hacen lo mismo, cogen los envases ligeros, pero además lo que recogen son también papel y cartón. Tienen técnicamente las mismas características que las de pases, con el añadido que además se deben seleccionar esa gran cantidad de papel y cartón que en ocasiones puede ser superior al 50% del peso en peso material. En el momento de la preselección se va a hacer un tratamiento más minucioso para extraer ese papel y cartón. Una vez que hemos visto esto, bueno, pues voy a hacer un poco un repaso de poco más o menos cuál es la maquinaria. Yo creo que sí que más o menos me da tiempo, aunque luego cortemos un poquito las preguntas, pero por lo menos, ya que os he dicho cómo se clasifica y demás, cuáles son los elementos que se utilizan en la planta. Lo primero serían las grúas pulpo, que son pues un brazo mecánico, como veis ahí en la foto, que es prensil, y una cuchara, en ocasiones tiene un electroimán incorporado, y la función es mezclar los residuos que van entrando en el foso de almacenamiento y alimentar a las distintas zonas de la planta. La productividad de las plantas de tratamiento aumenta muchísimo si esos residuos están previamente mezclados. Entonces, bueno, pues el pulpo ayuda a esa mezcla de productos. Otra maquinaria, y que además lo hemos oído nombrado antes, son los trómeles. Es un cilindro giratorio que se pone dispuesto así en una posición inclinada con respecto a la zona a la planta. Tiene unas zonas que tienen unos orificios que tienen distintos o iguales tamaños y a través de esos orificios pues pasan los materiales de menor tamaño. Por ejemplo, en las plantas que tienen mucha materia orgánica, toda esa materia orgánica pasará por esa luz de malla. Lo que no pasa por los orificios de cribado sale del interior de la superficie por el extremo opuesto al de entrada como un rechazo de ese cribado. Entonces ya ahí tenemos dos corrientes, una que es el material cribado denominado pasante y otro de rechazo de material no cribado que se llama rebose. Para recoger esos flujos de cribados y rechazos y de los rechazos llevan incorporados una serie de tolvas que los llevan hacia otras áreas de instalación de la selección. Pues si pasa, por ejemplo, la parte de orgánico, irá por unas cintas que la llevarán a luego otro tratamiento. Si lo que haces rebosa, pues toda esa parte irá por otras cintas en la que irán, pues a lo mejor los envases más grandes y luego se seleccionarán. También, evidentemente, van los carenados y, bueno, pues van protegidos para evitar esos derrames y proyecciones al exterior. La función, como he dicho, es dividir pues las distintas fracciones, los flujos, en dos o más categorías, dependiendo. Pueden tener 2 luces de malla de tamaños distintos o 3 luces de malla. Eso ya como la planta lo quiera plantear. Realizan la función principal de repartidor y divisor de los flujos de tratamiento. Complementariamente, también pueden hacer la apertura de bolsas porque llevan unos ganchitos que hacen que se desgarre. Hay varios tipos, se pueden, bueno, esto lo voy a decir un poquito más ligero. Según los criterios, en función del objetivo de esta máquina, se pueden clasificar en voluminosos. La luz de malla es muy elevada, muy grande, para que únicamente los que sean más voluminosos no se criben y pase el resto.
Trómeles de finos se refiere a trómeles con material cribante de baja luz de malla, 40-60 milímetros, y cuyo fin es el cribado en la materia orgánica y aquellos elementos de pequeño tamaño. Por último, los trómeles mixtos, que tienen una longitud de cribado considerable y llevan varias mallas de cribado, o sea, distintos luces de malla, distintos tamaños de los agujeros de pasada. Estos serían los trómeles. El primero lleva estos ganchitos, que son los que desgarran las bolsas, los que hacen de abre bolsa, ¿vale? Y el otro, bueno, pues ya es, si lo veis, pues es una vez que está puesto a funcionar, pues ahí se van enganchando distintas cosas, evidentemente. Por esos agujeritos que se ven, es lo que decía de la luz de malla. Entonces, en función de la fracción que pase, pasará a través del agujero de la malla o lo que es el propio trómel, o si no, rebosará. En cuanto al número de cribas, los tromes pueden ser de flujo pasante de la malla y otro de rechazo no pasantes, una sola malla. De dos flujos pasantes de malla y otro de rechazo no pasantes, serían doble o un triple. 3 flujos de pasante, 3 tamaños de malla y uno de rebose. Otro elemento que se utiliza son las cribas, se emplean mucho en las instalaciones de tratamientos de residuos, permiten la separación de flujos de diferentes tamaños. Existen varios tipos de cribas. Entonces, entre otros, tenemos las cribas vibratorias. Es como una mesa que va vibrando y, bueno, pues en función de esa vibración, pues se cuelan los materiales más pequeños y quedan retenidos los más grandes. El funcionamiento se basa en eso, en un movimiento de vibración, que hace que los materiales, pues al final caigan por gravedad, según su tamaño y orificio de malla, y se colocan de manera horizontal unos de otros. Hay cribas Trommel, son parecidas a que hemos visto, compuestas de un tambor cilíndrico que gira y por donde los materiales más pequeños pasan a través de la malla. Luego hay otras cribas de disco que esas se utilizan quizá más en las plantas de residuos de construcción y demolición, ¿vale? Entonces, bueno, pues que las conozcáis sin más. Otra cosa que es muy importante en las plantas son las tolvas, que es por donde se van echando los materiales y se van distribuyendo. Son recipientes estacionarios con forma de pirámide o cono invertido y abierta por debajo. En ellas se descargan, como he dicho, los materiales con pala o el pulpo y ahí, bueno, pues va dosificando hacia las distintas zonas. Son como las que tenéis ahí en ese dibujo, eso sería una tolva. Pueden tener a su vez vibración y hace que se dosifique mejor. Además, pueden existir pequeñas tolvas de las principales, pues en distintas zonas de la planta, ¿vale? Una cosa que es muy importante son las cintas transportadoras. Si veis alguna planta de gestión de residuos municipales, veréis que es una cinta, un trómel, una cinta, un electroimán, una cinta, otra cinta que sube, otra cinta que baja. O sea, son las que transportan y trasladan los residuos de un sitio a otro, son las que mueven todo el flujo de residuos dentro de la planta, ¿vale? Según avanza la cinta, pues el material de la tolva de alimentación pues va cayendo sobre ella y va avanzando y va moviéndose de un sitio a otro, pues en función de la zona que le corresponde. Yo quiero ir más despacio porque ya se nos va a hacer un pelín tarde. El avance del material de la cinta pues permite además a los operarios, cuando se hace la parte de separación manual, pues que lo hagan va con una lentitud tal que ellos puedan separar según esa clasificación que he dicho. Puede ser de varios materiales, gomas, sintéticos o acero. Son los equipos que más se utilizan, porque es lo que he dicho, van moviendo los flujos de toda la planta y van además por las líneas del triaje manual. Hay una cosa que es importante también y son los separadores magnéticos. En las plantas de envases ligeros van los residuos de acero. Bueno, pues lo que existen son unos electroimanes gigantes, como si dijéramos, todo lo que es material férrico se pega a ese electroimán y lo dispara, entonces lo separa del resto de los productos. El separador magnético, junto a su banda, se encuentran siempre suspendidos en un soporte bastidor provisto de un resorte sin fin, se va moviendo así, que para situar el separador en la posición de inclinación más ideal. Se encuentra constituido por un sistema de carenado, torpas, separadores y cierres para evitar que se den una serie de proyecciones. Sería esto que veis aquí. Esto es una sin fin, se va moviendo, ¿vale? Y hay dos tipos. Uno de tambor, que está situado en el interior del tambor de la cabeza de la cinta transportadora que conduce los materiales, y otro el overband, que se sitúa en una banda independiente,
por encima, suelen ser los más habituales. Conduce el flujo de materiales a tratar, sea en la línea con la banda o transversalmente a la misma. Normalmente van en sentido transversal. Otro aparato que se utiliza son los separadores de corriente de Foucault, que esto es lo que hacen, bueno, pues es más que en vez de magnetismo es por inducción. Hay unos cambios magnéticos variables de polo norte, polo sur, que alternativamente se van produciendo. Entonces, cuando vienen todos los materiales no férricos, esa fuerte oposición de los cambios magnéticos pues provoca una repulsión entre ellos y lo que hace es que dispara directamente, lo despide al producto y separa pues todas las latas de aluminio y los tetrabric, por ejemplo. Hay otra serie de maquinarias y equipos, bueno, por ejemplo, los puentes grúas, que se utilizan pues, para mover material. Y luego uno que es importante, porque es muy... Para el almacenamiento de los residuos es importante que no tienen que estar almacenados los residuos de una manera a lo loco, sino que tienen que estar bien dispuestos, son las prensas. Permiten compactar el material que ya es reciclable, o sea, que ya se va a ir a las plantas finales, mantienen la compactación de los residuos y además facilita ese almacenamiento y nos ayuda en una cosa que es muy importante, es abaratar los costes de transporte. Más maquinaria que se puede emplear son las palas mecánicas, podrían utilizarse lo mismo que los pulpos para alimentar las tolvas de inicio y para mezclar también. Y evidentemente las carretillas elevadoras que se utilizan sobre todo en las zonas de almacenamiento de los productos que se han obtenido. Permiten transportar, empujar, tirar, levantar, cargar y son muy utilizados para esos fardos de compactación de residuos. Tienen que tener ambos los conductores de palas y carretillas un carnet especial. El almacenamiento, bueno, pues una vez que ya hemos separado todo, pues lo que tenemos que hacer es disponer los residuos almacenados en esos fardos para llevarlos a las plantas de recuperación y reciclaje final. Ese almacenamiento, como he dicho, es el previo a entrar en la planta de tratamiento y en volver a obtener esa botella de la que vino o esa garrafa de la que vino o esa lata de acero de la que vino. Las plantas de selección, recuperación y reciclaje deben habilitar zonas en las instalaciones para que el tratamiento de los residuos y todos los que se resulte de los tratamientos se lleven a cabo de una forma que sea buena, higiénica y medioambientalmente, ¿vale? Y de seguridad. Y luego, bueno, pues para finalizar, decía, bueno, reducción de residuos. Lo que he hecho es un poco un decálogo que no sé si llegan a 10, 4, 6, 8, sí, si llegan a 10. Y es un poco pues las buenas prácticas ambientales que tenemos que llevar en nuestra vida diaria para reducir los residuos que se generan. Sería reduce, reutiliza y recicla lo máximo posible. Consume la energía necesaria pero no despilfarres. Separa los residuos y llévalos al contenedor o punto limpio adecuado. No utilices el automóvil cuando no sea necesario. No emplees los electrodomésticos a media carga. No uses indiscriminadamente el desagüe para deshacerte de tus desperdicios. Tener que considerar que el ruido también es una contaminación. Procura producir el mínimo posible. Practica medidas de ahorro de agua, es muy importante. No utilicemos productos agresivos con el medio ambiente y nuestros residuos peligrosos deben ser gestionados siempre por una entidad autorizada. Creo que con esto, y bueno, pues está bueno, pues el objetivo de explicaros un poco pues cómo va el proceso. Entonces, bueno, pues ahora tenemos ahí un tiempo de preguntas. A ver, voy a abrir. Vale. Hola, se escucha y se ve perfectamente. Saludos desde Honduras, ¿vale? Está Claudia Escalante, ¿vale? Hay que eliminar la palabra basura cuando se hable de los residuos para generar, comenta Claudia Aquiles, se hable de los residuos para generar la conciencia de su valorización. ¿Qué piensan? Sí, pienso que sí. De hecho, yo he nombrado la palabra basura y he dicho, bueno, basura.
realmente tienes razón. O sea, a ver, al final tenemos que hablar casi de materia prima. Realmente un residuo es una materia prima. O sea, lo que he ido comentando, o sea, tenemos que hablar de una economía lineal, que tenemos a una economía circular, y eso es entrar como una materia prima a nuestra línea. Con lo cual, sí, efectivamente, yo creo que cuando se habla a veces de basura, se habla con cierto desprecio, es un poco eso. Entonces, bueno, pues cuando se habla de basura se habla con un cierto desprecio y efectivamente en ocasiones no es lo más producente. A ver, Gabriela Mengot me pregunta que si esta clasificación de colores corresponde a una normativa internacional. No tengo claro que sea una normativa internacional. Lo que sí que tengo claro es que aquí sí que es una... A ver, en España son las entidades locales las que son las responsables de hacer la gestión de los residuos. Lógicamente, no es a nivel estatal, sino es a nivel más local. Entonces, lo que se ha llegado es a una especie de acuerdo en el que, bueno, pues poco más o menos todos tenemos claro cuáles son los colores, pero es potestad también de los ayuntamientos cambiar esos colores. De hecho, hay en algunos sitios que el residuo orgánico no es marrón, es naranja. Con lo cual, no me atrevería yo a decir si realmente es una normativa internacional. En principio debería ser lo mismo que es internacional el Tratado de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera o ciertas cosas. Pero no sé, Gabriela, no te sabría decir con certeza si es una normativa internacional. Lo que sí que es cierto es que yo creo que al final sí que todos vamos en la misma senda para que todo el mundo, si yo me cambio de país, pues sepa que bueno, pues que es ese color al que corresponde. Me pregunta también Wismer Herrera, ¿cómo gestionar desde el hogar los residuos de aceites utilizados para evitar su vertido en los drenajes, entendido que pueda aprovechar el refinado nuevamente? A ver, los aceites usados de hogares se están recogiendo aquí en España, por lo menos en contenedores, y se utilizan para varias cosas. Bueno, básicamente se utilizan para la producción de biocombustibles, ¿vale? Entonces, se recogen tanto en contenedores que hay en los puntos de acera como en contenedores que hay en los puntos limpios, ¿vale? Entonces, aquí existen esos contenedores de aceite usado. El aceite es una de las cosas que más contamina el agua, o sea, una pequeña cantidad de aceite puede contaminar un montón de litros de agua y dificulta mucho la gestión de las aguas residuales. Entonces, desde el hogar, bueno, pues por ejemplo, en un bote, en un frasco, lo metes y si tienes un contenedor para aceite, ahí lo pones. Y luego pues hay recogedores de aceite que lo que hacen es, lo que digo, bueno, pues lo recuperan. También se hacen jabones, se han hecho toda la vida. Eso lo puedes hacer a nivel de hogar. Coges un poquito de aceite con sosa y haces una saponificación y utilizas y haces jabón. Ahora en España hay mucha moda de hacer esos jabones. Pero hay sitios de recogida de aceites, ¿vale? Los materiales con QPC son reciclables. Vale. Todos los plásticos pueden ser reciclables porque son polis. O sea, si os habéis fijado, es polipropileno, polietileno, poliestireno. Entonces, son polímeros. Todos se pueden partir en monómeros. Entonces, todos los plásticos en principio son reciclables. Yo creo que sí que son reciclables. Lo que pasa es que como llevan el cloro, tienen esa molécula de cloro, ha llegado a un punto en que, o sea, como posibilidad de reciclar sería. Como interesar el reciclado por la molécula de cloro, ahí yo no tengo ya mis dudas. Yo aquí no se están recuperando, ¿vale? Te saluda desde Madrid, me gustaría saber a qué se refiere cuando dicen un punto limpio. Vale. Un punto limpio es una instalación que está al servicio de los ciudadanos. Es un centro en el que hay una serie de contenedores, tanto
los hay igual que los contenedores que tenemos en las aceras, o sea, ya habrá un contenedor para papel y cartón, habrá un contenedor para vidrio, etcétera, etcétera. Y luego una serie de contenedores en los que tú puedes poner residuos que no son los de las fracciones normales, los de las fracciones del diario. Y entonces ahí tendrás un contenedor para los cristales, tendrás un contenedor para muebles enseres, para ese aceite vegetal, para aceite mineral de cambio de aceite de un motor. Entonces, son instalaciones que cuentan con ese tipo de esos distintos zonas para disposición de varios residuos y luego los ponen las entidades locales, o sea, son competencia de los ayuntamientos y están a disposición, como digo, de los ciudadanos. En el caso de que tenga que ser una empresa, tendrían que pedir un permiso especial. Normalmente las empresas lo que hacen es gestionar sus residuos a través de gestores autorizados. ¿Qué proveedores de equipo puede recomendar para un volumen de residuos de alto volumen? Esto me lo pregunta Roberto Alejandro. No te sabría decir yo. Aquí hay una empresa en Madrid, en Arganda del Rey, que se llama Imave, que tiene muchísimo material de plantas y eso, pero yo no sabría decirte bien cuál es el buen proveedor ahora mismo. No te sabría contestar. Reina me pregunta qué es un ELL, es envases ligeros. Cuando se hacen plurales se duplican las letras, entonces sería envases ligeros. En Perú nos falta cultura de reciclaje, pocos hacemos el intento y esfuerzo para hacerlos, Reina, también para hacerlo. ¿Qué debemos hacer para que el reciclaje sea una economía sostenible? Pues yo creo que lo que tenéis que hacer es empezar por vosotros mismos, separar las fracciones que os están permitiendo desde ahí en Perú, o sea, qué fracciones ya están puestas en los contenedores. Y yo creo que es importante, muy, muy, muy importante, la educación ciudadana. Si vosotros tenéis claro qué es lo que tenéis que hacer, ir haciendo mucha cultura y mucho pasárselo a la gente, o sea, ir diciendo a la gente, mucha educación ambiental, desde los ayuntamientos, los que tengan oportunidades, que vayan intentando que se separen las mayores fracciones posible, lo que digo, mucha educación. Y bueno, creo que ya no hay ninguna pregunta más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Desde Colombia, ¿qué se puede hacer con la arena de gato? ¿Se puede agregar al compost? No, se separa. La arena de gato no se agrega al compost. La arena de gato va en la fracción que dijéramos, de rechazo, ¿vale? De la que no es orgánica. Es una de las cosas que va fuera, ¿vale? Bueno, pues por mi parte, pues agradeceros vuestra atención. Sabéis que esto, bueno, pues se queda grabado y lo podéis ver queda compartido en YouTube. Y bueno, pues agradeceros la asistencia, pediros disculpas por el fallo en principio de arranque, pero bueno, al final pues, hemos estado la hora que teníamos prevista y bueno, pues agradeceros a vosotros que estéis ahí. Sin nada más me despido y espero que en breve, pues, bueno, me alegro. Hay una cosa que dice aquí Gemma y Bonilla y Carlos Andrés, que estuvo muy bueno, excelente. Wisner Herrera, os agradezco. Y bueno, pues espero que en un futuro pues nos podamos ver por aquí y os haya podido ayudar y os haya resultado interesante. Muchas gracias a todos. Ya me despido de vosotros. Gracias. Gracias a vosotros. Un saludo.